Mucha gente se pregunta que si la Biblia es realmente la palabra de Dios, ¿por qué no es el libro más antiguo de la historia? El mandato de Dios de escribir su juicio contra Amalek en el libro indica que ya en 1513 a.C. había comenzado la compilación de los escritos de Moisés, los primeros que se conocen como inspirados. Pero aún antes de eso, en los días de Job, ese hombre de aflicciones había clamado: ojalá se anotaran mis palabras, ojalá se pudieran escribir en un libro, si se grabaran en la roca para siempre con un instrumento de hierro y con plomo. Hay que tener en cuenta que la edificación de ciudades, la manufactura de instrumentos musicales y la forja de herramientas de hierro y de cobre empezaron mucho antes del diluvio. Por lo tanto, es razonable pensar que los hombres tuvieran poca dificultad en inventar también un sistema de escritura. Se han hallado restos de escrituras en Elam o Susa, en Sinar, en Gasul y en Gebal. Comenzó a aparecer su escritura en tabletas de arcilla que consisten en números seguidos por objetos representados, de modo que eran tablillas económicas más bien que históricas. Algunos también tienen signos, pictografías o dibujos. Más tarde, la tierra de Sinar pasó a llamarse la tierra de los caldeos, donde seguramente nació y creció Abraham. Entre las tablillas de barro y cilindros de arcilla halladas en la ciudad de Ur, en el lugar había algunas que debieron utilizarse para enseñar la escritura cuneiforme. Otras tablillas indican que los estudiantes tenían tablas de multiplicación y división y que utilizaban las raíces cuadradas y cúbicas. Muchas de las tablillas son documentos comerciales. Se ha descubierto que la ciudad que Abraham había dejado atrás era una ciudad próspera y altamente civilizada, con casas cómodas y un templo que tenía una enorme torre o zigurat, dedicado a la adoración del dios lunar Nana o Sin. Se han hallado tablillas de arcilla que comprueban costumbres como las siguientes: el que los esclavos llegaban a ser herederos de los bienes de los amos que no tenían hijos, el que una esposa estéril estaba bajo la obligación de proveer una concubina para su esposo, el que se llevaran a cabo transacciones de negocio en la puerta de una ciudad. Estas costumbres del tiempo de Abraham se han confirmado gracias a las excavaciones y a las pruebas escritas que se han hallado en ellas. La ciudad-estado de Mari era uno de los poderes dominantes en la Alta Mesopotamia a principios del segundo milenio antes de Cristo, hasta que el rey babilonio Amurabi se apoderó de ella y la destruyó. Entre las ruinas del enorme palacio que se descubrió allí se encontraron más de 20.000 tablillas de arcilla. Algunas de estas tablillas, con escritura cuneiforme, mencionan ciudades llamadas Pelec, Seruk, Nacor, Taré y Harán. Es interesante que todos estos nombres aparecen en el relato de Génesis como nombres de parientes de Abraham. Una de las posesiones más atesoradas del Museo del Louvre es una losa negra vertical que mide exactamente 2,25 metros de alto y se conoce comúnmente como el Código de Hammurabi. Hay 282 leyes dispuestas en columnas y escritas en caracteres cuneiformes. Puesto que, según se dice, Hammurabi reinó desde 1728 hasta 1686 a.C., parece ser que fue contemporáneo de José, hijo de Jacob. Algunos críticos de la Biblia han afirmado que Moisés, quien preparó el registro de las leyes de Israel más de siglo y medio después, meramente copió el código de este rey babilonio. Pero esto no se acerca a la realidad. Se puede demostrar fácilmente viendo las claras diferencias que hay entre unas leyes y otras. Por ejemplo, bajo el código de Hammurabi, el hurtar y el recibir mercancías que hubieran sido hurtadas se castigaba con la pena de muerte, pero bajo las leyes de Israel el castigo era el de pagar una compensación. Mientras que la ley mosaica prohibía que un esclavo que hubiera escapado fuera entregado a su amo,
Bajo las leyes babilónicas se castigaba con la muerte a cualquiera que diera asilo a un esclavo fugitivo. Si un dueño de esclavos israelita se hacía brutal y golpeaba a un esclavo o a una esclava, haciéndole perder un ojo, tenía que darle al esclavo su libertad. Pero, bajo el código de Hammurabi, se le excusaba sencillamente con el pago de la mitad del valor del esclavo. El código de Hammurabi decía que, si una casa mal construida causara la muerte de un hijo del dueño de la casa, darían muerte a un hijo de ese constructor. Pero el código de la ley mosaica específicamente prohibió el dar muerte a un hijo por el pecado de su padre. En el código de Hammurabi, el adulterio significaba que una mujer casada tuviese relaciones con otro hombre que no fuese su marido. Es decir, los hombres no cometían adulterio, siempre que las relaciones fueran con mujeres no casadas. Si la mujer cometía adulterio, el marido podía arrojar al río tanto a ella como al amante y dejarlos ahogarse. Sin embargo, si lo comparamos a la ley mosaica, en la ley se sancionaba con la muerte a ambas partes, tanto al hombre como a la mujer. Se ve que este último es el más justo y equitativo de los dos. Con tan solo estos pocos ejemplos, se ve claramente que la ley mosaica revela una sabiduría y moralidad muy superiores al código de Hammurabi. Que haya escritos más antiguos no significa que Moisés no escribiera la verdad. Lo único que demuestra es que antes de Moisés ya existían naciones y pueblos formados, que es lo que indica también el registro bíblico. Toda la información contenida en el libro de Génesis narra acontecimientos que ocurrieron antes del nacimiento de Moisés. ¿De dónde obtuvo Moisés toda esta información? Pudo haberle llegado por tradición oral, es decir, historias que se transmiten verbalmente de padres a hijos, de generación en generación. U otra posibilidad es que Moisés obtuviese mucha de la información para escribir Génesis de documentos o escritos ya existentes. En Génesis 2:4 dice: «Esta es la historia o libro de los cielos y la tierra». Génesis 5:1 dice: «Este es el libro de la historia de Adán». Esto demuestra que la escritura se ha usado en la tierra desde el día de Adán. Aunque no existen pruebas bíblicas para sustentarlo, algunos estudiosos han entendido que cada vez que en el texto de Génesis se emplea la palabra Toledot, se hace referencia a documentos escritos diferentes que obraban en el poder de Moisés. Es una posibilidad que no se puede demostrar, pero puede que Moisés tuviera un libro de cada personaje con la historia de su vida, y lo que hizo Moisés fue un resumen de toda esta colección de libros. Este punto es muy interesante porque Moisés también cita en Números 21:14 el libro de las guerras de Jehová. Este libro pudo haberse tratado de un registro de las guerras del pueblo de Jehová, cuya crónica comenzara con la triunfante guerra de Abraham contra los 4 reyes aliados que capturaron a Lot y su familia. El libro de Jasar se cita en Josué 10:13, cuando Josué pide que el sol y la luna se detengan durante su lucha contra los amorreos, y en 2 de Samuel 1:18, donde se registra un poema llamado El Arco, que era una endecha sobre Saúl y Jonatán. Por lo tanto, se cree que se trataba de una colección de poemas, cánticos y otros escritos que debieron ser de considerable interés histórico y que recibieron amplia circulación en el mundo hebreo. Hasta hombres que Jehová utilizó a veces para revelar profecías o relatar visiones, escribieron documentos que Jehová no inspiró o no optó por incorporar a las escrituras. Probablemente fueron simples registros históricos que existían, formaban parte de la historia de Israel, pero no entraron en el canon bíblico. Queda claro, entonces, que los escritores bíblicos como Esdras, Nehemías, Mardoqueo, Jeremías eran investigadores e historiadores, podían copiar de registros públicos, documentos oficiales, archivos judíos, siendo todos datos históricos confiables para reforzar la autenticidad del relato. Lo mismo pudo hacer Moisés para escribir Génesis, pudo basarse en una fuente acreditada de gran antigüedad.
Y es sorprendente que estos textos antiguos se conservaron hasta poco antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Tenemos dos pruebas. La primera la encontramos en el libro de Judas, donde leemos la profecía de Enoc, concerniente a la humanidad idólatra de aquel primer milenio. ¿Cómo llegó a conocer Judas la profecía de Enoc? Estas palabras no están registradas en ningún otro lugar del registro bíblico. La única explicación es que Judas tuviera acceso a textos de gran antigüedad. Pablo hizo algo similar, cuando identificó por nombre a Janes y a Jambres, quienes, si no fuera porque él los mencionó, seguirían siendo los magos anónimos de la corte de Faraón, ya que Moisés no los menciona por nombre. Seguramente Pablo tuvo acceso a una antigua fuente de esta clase. Lo que queda claro es que la veracidad de la Biblia se demuestra, entre otras cosas, por sus infalibles profecías y su exactitud histórica, y no por su antigüedad.